Hola amigos, nos encontramos en Canillas del Aceituno, en la provincia de Málaga, a punto de iniciar uno de los senderos más conocidos de esta zona. Estamos en Canillas del Aceituno, vamos a hacer la ruta del Saltillo, unos 8 o 9 kilómetros en total. Pues sí, el sol pega fuerte hoy, por eso nos hemos echado la protección solar correspondiente y además vamos en busca de alguna botella más de agua por si acaso. Vamos a comprar agüita. Mientras nos orientamos por la urbe para encontrar el inicio de la ruta, os contamos que Canillas del Aceituno tiene sus orígenes en la época de ocupación de la península por parte de los árabes. Sus calles estrechas y sinuosas, algunas de ellas arqueadas y dispuestas en el terreno escarpado, son muestra evidente de la cultura musulmana. De hecho, Canillas del Aceituno se encuentra dentro de la ruta mudéjar de la comarca de la Sharquía, en la que se deja ver la influencia arquitectónica de los árabes que se quedaron en la península tras la conquista de los cristianos. Para iniciar la ruta del Saltillo debemos dirigirnos a la parte alta de la localidad y tomar la calle Convento. Empinados tramos nos conducen a unas escaleras en las que empezamos a dejar bajo nuestra mirada las casas de la localidad, el embalse de la Viñuela y la barrera de los Montes de Málaga. Al norte, los peñascos de Hoya Alta. El camino sigue dirección este, adentrándose entre bancales de olivos, huertos y árboles frutales, donde la orografía aprovecha el paso de distintos arroyos y ríos para abastecer los cultivos. Una de las mejores formas de sacar partido a esta cuenca hidrográfica es por medio de las acequias, también adquiridas de la cultura árabe. Nuestro recorrido inicial irá parejo a la trayectoria de este canal, unos 700 metros, con lo que solo tendremos que dejarnos llevar por su curso. Entre el ver correr el agua y oír su murmullo y la sombra que proporcionan algunos pinares dispersos, hacen que este intervalo sea un tránsito muy agradable. Eso sí, vigilando siempre la pisada, no vayamos a dar un traspiés por los moretes del canal, que a veces se estrechan. El canal desaparece una vez llegamos al Albercón, gran depósito de agua, del que parte un gran porcentaje del suministro de riego de los campos de la zona. También hace las veces de fantástico mirador a la comarca de la Sharquía, plagado de ondulaciones entre sucesivos cerros y barrancos. Desde aquí giramos a la izquierda en un exigente ascenso para incorporarnos al sendero que continúa el trayecto. Siempre hacia el este, serán los entrantes y salientes de la orografía los que determinan el dibujo del camino que, como veis, progresa en subida. Encontraremos algunos olivos queriendo dar sombra y otros que fallan en el intento, incomodando el paso. La caída aquí es considerable, hacia lo que se conoce como el Barranco de la Mina, donde apreciamos viejas construcciones en sitios imposibles. Y lo que antes era una acequia, ahora es una larga tubería. Curiosos los seres de este planeta, nosotros huyendo del sol abrasador y otros buscando los lugares más calentitos. Franqueamos ahora el extremo más cóncavo del barranco, en la que debemos evitar pegarnos al borde si no queremos llevarnos algún disgusto. El sendero perfila ahora a media altura el cerro conocido con el nombre Juan Zamora, que como vamos viendo nos va introduciendo poco a poco en la garganta del río Almanchares. Seguimos ganando altura, ahora con tendencia al noreste, flanqueando el curso de Almanchares hacia su nacimiento en la Sierra de Tejeda, en la vertiente sur de la Maroma, cima que ya se empieza a adivinar entre las cumbres.
y poco después encontramos una caseta en la que se descalcifica el agua para luego topar con un mirador de vértigo hacia las paredes que encajonan el río. Estad atentos porque no hace mucho han construido por aquí un puente colgante de unos 50 metros de longitud. Lástima que no estuviera cuando nosotros hicimos la ruta. Desde aquí hay un buen saltillo, ¿eh? Lo que sí disfrutamos fueron las pasarelas metálicas, estas llamadas colada chica, situadas a más de 50 metros de altura y que nos libran de ponernos en más de un aprieto. Por favor, absténgase las personas con mal de altura y tomároslo con calma y seguridad a la hora de sacar las fotos necesarias. Ni que decir tiene que el estar suspendidos en el aire sobre plataformas metálicas en las paredes de desfiladeros nos trae a la memoria otra ruta malagueña con tintes parecidos, pero de mayor envergadura. Os hablamos del Caminito del Rey, del que os dejamos un enlace de nuestra visita. Y por aquí seguimos. El trazado continúa por derroteros un poco arriesgados, por eso no pasan muchos metros hasta que encontramos las pasarelas de la Colada Grande. Su propio nombre indica que el recorrido por esas plataformas es un poco más largo que la pasarela anterior, e incluso más impresionante. Por ahí va el río. Si nos detenemos a mirar y tiramos un poco de zoom, se pueden apreciar las distintas pozas que el río ha ido horadando con los años mientras daba saltos por la orografía, abriéndose paso. No es de extrañar que a esta zona la llamen el Saltillo. Las pasarelas finalizan, pero cuidado, el riesgo no. El desfiladero sigue ahí y además tendremos que sortear la tubería que nos acompaña en alguna que otra ocasión, ya que serpentea bajo nuestros pies. Mientras tanto, circulamos encajonándonos más en el barranco, entre las paredes que descienden del Cerro El Fuerte y del Collado de la Gitana. Los desniveles que salva el río son más exigentes que los que afrontamos nosotros. Por eso, poco a poco, lo iremos percibiendo cada vez más cerca. No obstante, la caída todavía es seria, con puntos que precisan su balaustrada de protección. Porque aquí es fácil despistarse con estos riscos amenazantes, con el descenso alegre del río o con la vegetación cada vez más frondosa. Hay que seguir firmes por la senda, aunque la roca intente empujarte al vacío. Uf, saltito más bueno hay aquí. Al final, todo tiene su recompensa, que en esta ocasión se traduce en los Saltillos de Almanchares, una sucesión de pequeñas cascadas y pozas naturales de aguas verdes y cristalinas. Hay unas pequeñas intervenciones del hombre para el abastecimiento de agua, pero esto no le quita belleza a este lugar tan pintoresco. Si tenéis dotes aventureras, podéis seguir ascendiendo para descubrir otros saltos de agua, pero hay que trepar un poco. Nosotros lo dejaremos para otro momento. Por cierto, no dejéis de escudriñar la montaña y sus riscos, ya que podréis encontrar algunos ejemplares de cabra montesa, como esta. Pero chiquilla, ¿dónde te has metido? Ahora entendemos el término, estás como una cabra. Y nada más, amigos, llega la hora de regresar. Y lo hacemos disfrutando de este sendero en sentido contrario, que también nos regala vistas espectaculares. Hasta la próxima.